En esta clase vamos a ver extremos de funciones a valores reales de varias variables. Vamos a empezar recordando de Mateo 1 la noción de extremo de una función. Supongamos que tenemos una función de una variable y su gráfico, por ejemplo, que sea algo así. ¿Sí? Esto es x, esto es y, y este es el gráfico de alguna función f de R en R. Bueno, si miramos el gráfico, todos estoy seguro que reconocemos que acá tenemos máximos locales, acá tenemos un mínimo local, y lo que vamos a hacer ahora es recordar la definición justamente de extremo local. Entonces, en este punto x0, donde detectamos un máximo local, lo que ocurre es que hay algún entorno del punto x0, donde f de x0, que es este valor, es mayor o igual que el valor de la función cerca de ese punto. Es mayor o igual que f de x para todo x en algún entorno alrededor de este x0. Vale en algún entorno, porque por ejemplo, este gráfico tal vez podría seguir así, ¿no? Entonces, bueno, acá cerquita del x0, este valor es más grande que el resto, pero si me alejo mucho no, porque podríamos pararnos acá, ¿no? Y en este punto f es más grande que acá. Pero cerca de este punto f en x0 es más grande que alrededor. Y lo mismo pero al revés acá, en este otro, x1, también cerca de este x1, la función en x1 es menor o igual que f de x para cualquier x cerca de ese entorno cercano al x1. Bueno, estos son extremos locales. Este también es un máximo local, este es un mínimo local, acá tengo un mínimo local, acá tengo un máximo local, y hacemos la distinción entre local y global porque tal vez no es lo más grande que vale la función. Estos puntos no son máximos absolutos porque, por ejemplo, por acá, si tomamos un x por acá, por ejemplo, y bueno, ahí la función es más grande que en x0 y más grande que en este otro punto, x3, por ejemplo. Entonces estos en x0, en x3 no tenemos extremos locales, no globales, no son absolutos, porque hay valores más grandes. Lo mismo este mínimo, el mínimo que tenemos en x1 no es un mínimo absoluto, porque por acá, por ejemplo, la función es más chica que en x1. Bueno, estas mismas definiciones que vieron en Mate 1 las vamos a trasladar al contexto en el que estamos estudiando nosotros ahora, Mate 3, con varias variables, y vamos a decir exactamente lo mismo. Lo único que cambiamos es que ahora la función f va de Rn en R.
f tiene un máximo local, local o relativo son sinónimos, en x0 si hay algún entorno, alguna bola centrada en x0 donde la función es más grande en x0 que en todos los demás puntos de la bola. Un mínimo local o relativo en x0 si hay alguna bola centrada en x0 donde la función en x0 es menor o igual ahora que lo que vale la función en cualquier otro punto de la bola. Y en x0 tenemos un máximo absoluto o global, otra vez global y absoluto son sinónimos. Si en x0 f es más grande que en cualquier otro punto x del dominio, un mínimo absoluto tenemos en x0 si en x0 f es menor o igual que para cualquier otro x del dominio. Decimos que f tiene un extremo a secas en x0 si tiene un máximo o un mínimo en x0. Si el máximo o mínimo es absoluto, el extremo será absoluto. Si el máximo o mínimo es relativo, el extremo será relativo. Bueno, y recordemos para finalizar que cualquier extremo absoluto también es un extremo relativo, ¿no? Porque si pasa, por ejemplo, tomemos un máximo absoluto. Si le pasa que f de x0 es más grande que f de x para cualquier x del dominio, hay alguna bola centrada en x0 donde la función es más grande que cualquier x de la bola, ¿sí? Así que si tenemos un extremo absoluto, también es relativo. Al revés no. Un extremo relativo no tiene por qué ser absoluto, como veíamos en este dibujo, ¿no? Acá tenemos un extremo relativo, pero no es absoluto. Bueno, el siguiente teorema es análogo a la condición de derivada nula para extremos de funciones que estudiaron en Mate 1. Tenemos ahora una función de Rn en R, la que estudiamos, una función de varias variables, la que estudiamos en Mate 3, que sea diferenciable en algún entorno abierto alrededor de un punto x0 en el interior del dominio de la función. El teorema dice, si f tiene un extremo en x0, entonces el gradiente de f en x0 es el vector nulo. ¿Sí? Este 0 de acá, este 0 gordito, es el vector nulo. Bueno, no vamos a probar el teorema, pero la intuición es bastante fácil de ver. Vamos primero a ver lo que pasaba en Mate 1, en funciones de una variable. Tenemos un extremo en un punto en el cual la función es diferenciable y es diferenciable en algún entorno de ese punto. Por ejemplo, este punto de acá, este x0, cumple con esa condición. Y acá lo que tenemos es recta tangente horizontal. Ahí hay un máximo, tenemos recta tangente horizontal. Lo mismo acá, en este x1 donde hay un mínimo local, la función f es derivable en ese punto y en todo el entorno alrededor de este punto, y ahí tenemos también recta tangente horizontal. Bueno, lo que en Mate 1 es la recta tangente, en Mate 3, por lo menos para funciones de R2 en R, como estos dibujos que tenemos acá, es el plano tangente. Miramos este dibujo acá de la izquierda. La función, este es el gráfico de alguna función.
una función de dos variables. Y acá visualmente, digamos, detectamos ahí un punto mínimo, ¿no? En este punto del dominio tenemos un mínimo para f. Bueno, lo que ocurre ahí es que tenemos plano tangente horizontal. El plano tangente ahí en ese punto es algo así, horizontal, paralelo al plano XY. Y si el plano tangente es horizontal, aceptado eso, la ecuación del plano tangente es z igual al gradiente de f en el punto, producto escalar x menos x0, y menos y sub 0, más f de x0 y 0. ¿Sí? Esta es la ecuación del plano tangente. Bueno, para que sea horizontal, el gradiente tiene que ser nulo, porque acá tenemos, escribiendo esto en forma desarrollada, esto es la derivada de f respecto de x en el punto por x más la derivada de f respecto de y en el punto por y más números fijos, ¿no? La derivada de f respecto de x por menos x0 más la derivada de f respecto de y en el punto por menos y sub 0 más f de x0 y 0. Un plano horizontal es un plano constante. La z vale siempre lo mismo. Bueno, pero para que la z no dependa de x y de y, acá en la ecuación del plano, estos dos términos tienen que desaparecer. Entonces lo que tiene que anularse son las derivadas de la función en el punto. Si tenemos un máximo local, lo mismo, ¿no? Acá en el gráfico de la derecha, en este punto, bueno, a este punto le corresponde un máximo para la función. Y ahí también tenemos plano tangente horizontal. Plano tangente horizontal, y eso pide fuerza, derivadas nulas. Ojo acá con lo que dice el teorema que estamos enunciando. Supongamos que f tiene un extremo en x0, entonces el gradiente es nulo, entonces el plano tangente es horizontal. Al revés no vale. Podemos tener situaciones donde el plano tangente es horizontal, pero no tenemos ni un máximo ni un mínimo. Fíjense acá, esto es un dibujo del gráfico de x cuadrado menos y cuadrado. ¿Sí? En el origen, el gradiente de f es nulo. Tenemos plano tangente horizontal. El plano tangente acá, bueno, está como así. Y sin embargo, en este punto, en el origen, no hay ni un máximo ni un mínimo de la función. No hay un máximo porque, por ejemplo, si de este punto me alejo como para allá y subo en el gráfico, voy para arriba. Así que acá no hay un máximo. Tampoco hay un mínimo porque si me alejo así como caminando en el sentido del eje Y, bajo. Así que tampoco hay un máximo. Entonces no hay ni un máximo ni un mínimo. Sin embargo, el gradiente es nulo. Entonces, leamos bien lo que dice acá. Si hay un extremo, entonces pasa esto. Este teorema es una condición necesaria de extremo, pero no es suficiente.
No es eficiente porque podrían pasar cosas como estas. Bueno, los dibujitos estos son bastante intuitivos y en R2 está todo bien. Si uno dice, bueno, pero si acá la n vale 3 o 4, bueno, si n vale 3 o 4 no hay intuición geométrica atrás. La demostración es puramente analítica, pero bueno, no la vamos a hacer. Este teorema lleva a la definición de punto crítico. Vamos a llamar punto crítico los puntos donde una función f es diferenciable y el gradiente es nulo, o donde f no es diferenciable. ¿Sí? Acá decimos f x0 es un punto crítico de la función si f no es diferenciable en x0 o si es diferenciable y en ese punto el gradiente es nulo. El sentido de llamar a esto punto crítico es detectar los puntos donde f puede llegar a tener un extremo. ¿Sí? Porque, a ver, si f no es diferenciable en x0, y podría tener un extremo, qué sé yo. En principio, con la experiencia que tenemos de mate 1, por ejemplo acá, en este punto, bueno, ahí tenemos como un pico, ¿no? La función no es diferenciable acá, no tiene derivada, sin embargo ahí tiene un extremo. Entonces, donde la función no sea diferenciable, puede tener extremos. Ahora, si en un punto x0 la función es diferenciable, para que en ese punto tenga un extremo, es necesario que el gradiente ahí se anule. ¿Sí? Bueno, por eso definimos así punto crítico. Son los puntos, los candidatos a extremos, los puntos donde la función puede llegar a tener un extremo. Que es la misma definición que vieron en mate 1 si reemplazan gradiente nulo por derivada nula. Bien, entonces si uno quiere detectar extremos de funciones, arranca por acá. Me pongo a buscar los puntos críticos. Me pongo a buscar los puntos donde la función puede llegar a tener un extremo. Esos son los puntos donde f no es diferenciable o donde el gradiente de f, si f es diferenciable, se anula. Bueno, entonces uno se arma una lista de puntos críticos. Punto crítico 1, punto crítico 2, punto crítico 3. Me armo una lista si puedo. Ojo que los puntos críticos no tienen por qué ser discretos, ¿no? Uno podría tener toda una línea de puntos críticos. ¿No? Podría ser que si acá tenemos el dominio de la función, una función de R2 en R, por ejemplo, uno podría hacer perfectamente que uno tuviera que todos estos puntos sean puntos críticos, o que todos esos puntos sean puntos críticos y tenga otro conjunto de puntos críticos así, no tienen por qué ser puntos aislados los puntos críticos, pero bueno, digamos, nos buscamos todos los puntos críticos donde f no sea diferenciable o donde, siendo diferenciable, el gradiente se anule. Una vez que tenemos el listado de puntos críticos, necesitamos algún criterio para decidir si en esos puntos tenemos un máximo, un mínimo o no. Bueno, y ahí tenemos en mate 3 un criterio que es análogo, digamos, es la extensión al criterio de la derivada segunda que estudiaron en mate 1, pero para funciones de R2 en R. Este teorema lo vamos a estudiar para funciones de R2 en R. ¿Sí? Bueno, y el teorema dice lo siguiente: como hipótesis, una función con derivadas segundas continuas de clase C2, x0 y 0 un punto del dominio. Acá el dominio estamos pidiendo que sea abierto, ¿no? Entonces si es x0 y 0 en el dominio, x0 y 0 es un punto interior del dominio.
Y supongamos que estamos parados en un punto crítico, ¿sí? Este x0 y 0 es algunos de los puntos críticos que detectamos en el paso anterior. El gradiente en x0 y 0 es nulo. Bueno, entonces lo que hay que hacer para discriminar extremos, máximos o mínimos, es mirar la derivada segunda, digamos. Pero claro, una función de R2 en R, tenemos 4 derivadas segundas. Tenemos la derivada segunda respecto de x, la derivada segunda respecto de y las cruzadas. Derivada segunda xy, derivada segunda y x. Bueno, como estamos pidiendo que f sea C2, estas dos van a ser iguales. Pero igual tenemos tres valores que mirar, ¿no? ¿Qué hay que mirar? Bueno, el teorema dice, tenemos que mirar el determinante de la matriz hessiana. La matriz hessiana, recordemos, es la matriz que tiene a todas las derivadas de segunda de la función, ordenadas así, derivada segunda respecto de x dos veces, derivada segunda xy, derivada segunda y x, derivada segunda y dos veces. Esta es la matriz hessiana. Entonces miramos el determinante de la matriz hessiana de f en el punto, con todas las derivadas evaluadas en el punto crítico x0 y 0. Si ese determinante es positivo y la derivada segunda de f respecto de x dos veces es positivo, o sea, si este número de acá es positivo, entonces f tiene un mínimo local en x0 y 0. Es parecido, es la condición análoga a tener en una función de mate 1 derivada segunda positiva. Con determinante matriz hessiana positivo y derivada segunda respecto de x negativa, si ahora este número, este, es negativo, tenemos un máximo local en el punto x0 y 0. Esta es la condición análoga a tener derivada segunda negativa en una función de una variable, las que estuvieran en el mate 1. Y la situación que corresponde acá al mínimo local es esta. La situación que corresponde al máximo local es esta, ¿sí? Acá tenemos en este punto del dominio, esta función tiene un mínimo local. Si se cumplen estas condiciones, el gráfico de la función se parece a algo así, localmente se parece a esto. Si se cumplen estas condiciones, el gráfico de la función cerca de este punto se parece a esto. Esto es el análogo tridimensional a la parábola para arriba, que era derivada segunda positiva, la parábola triste, derivada segunda negativa, ¿sí? Bueno, por último, si el determinante de la matriz hessiana es negativo, decimos que f tiene un punto silla en x0 y 0. Punto silla no es la primera vez que aparece en toda esta charla. Un punto silla es un punto como este. Hay una dirección, acá sería la del eje x, que si yo a partir de este punto me muevo para un lado o para el otro, subo. Si a partir de este punto me muevo en la dirección del eje y para un lado o para el otro, bajo, ¿sí? Eso se llama punto silla. Esta es la función que veníamos hace un rato.
Entonces ahí decimos que tenemos un punto silla. Observemos que el teorema no dice nada, no dice absolutamente nada sobre qué pasa si el determinante de la matriz hessiana es 0, ¿no? Si es positivo, bueno, máximo o mínimo depende de si está en las condiciones A o B. Si es negativo, punto silla. Si la matriz hessiana tiene determinante nulo y no sabemos nada, podría pasar cualquier cosa. Podría pasar, por ejemplo, como en este caso de la izquierda. Este caso de la izquierda es algo así como f de xy igual a 1 menos y cuadrado. Y acá lo que pasa es que en toda esta línea tenemos los puntos más altos del gráfico. Estos puntos se corresponden con puntos en el dominio como estos. Puntos del dominio de la forma x0. Bueno, es fácil ver que el gradiente de f en cualquiera de estos puntos es nulo y que el determinante de la matriz hessiana de f en estos puntos vale 0. Bueno, y ahí tenemos máximo. Lo mismo pero al revés en este dibujo de la izquierda. Tenemos toda una línea, por ejemplo acá, donde tenemos la parte más baja del gráfico. Entonces tenemos mínimos. Esos son puntos otra vez de la forma x0i, por ejemplo. Y ahí el determinante de la matriz hessiana es nulo. Esto es el gráfico, por ejemplo, de la función z igual a i cuadrado, ¿no? La función f de xy igual a i cuadrado. Y podría pasar también, como en este caso, donde no tenemos ni máximos ni mínimos. Este es un dibujo del gráfico de la función f de xy igual a menos x al cubo. Bueno, y es fácil ver que sobre todos estos puntos del eje y, ahí sobre puntos de la forma 0 de x y arbitrario, lo que pasa es que el gradiente de f en todos esos puntos es nulo. El determinante de la matriz hessiana en esos puntos también es 0, y sin embargo ahí no tenemos ni máximos ni mínimos, porque si a partir de un punto acá sobre el eje y, como este, me alejo como para atrás del eje x, subo en el gráfico. Si me alejo como para adelante del eje x, la x positiva, bajo en el gráfico. Entonces no tenemos ni máximos ni mínimos. Entonces, insisto, en este teorema, si el determinante es 0, no sé nada. Y no sé nada porque podría pasar cualquier cosa. Podría pasar que tuviera máximo, que tuviera mínimos, o que no tuviéramos nada. Otro resultado que nos puede ayudar a decidir sobre si en algún punto crítico tenemos máximos o mínimos es el teorema de Weierstrass. El teorema de Weierstrass, que nos suena de mate 1, tenemos una función continua definida en un conjunto cerrado y acotado. Entonces, esa función alcanza un máximo o mínimo absoluto en puntos de A. La versión de mate 1 decía una función continua definida en un intervalo cerrado y acotado a B,
alcanza un máximo o mínimo absoluto en A, en el intervalo AB. Esa es la versión de Mate 1. Bueno, ahora reemplazamos el intervalo cerrado y acotado AB por un conjunto en Rn cerrado y acotado. Recordemos que acotado era un conjunto que puede incluirse en alguna bola centrada en el origen. Por ejemplo, en el R2 el dibujo es algo así, un conjunto por acá. Bueno, este conjunto puede incluirse en una bola centrada en el origen, por ejemplo, con un radio como este, ¿no? Un radio como ese y la bola centrada en el origen con ese radio incluye el conjunto. Bueno, este conjunto se llama acotado. Y conjunto cerrado, habíamos definido cerrado como que su complemento es abierto. Hay una equivalencia que nos va a venir muy bien ahora a recordar, es que A es cerrado si, solo si la frontera de A está incluida en A. Para cualquier conjunto cerrado lo podemos descomponer en la unión del interior de A con su frontera. Esta unión es disjunta, ¿no? Este es un conjunto cerrado. Cualquier conjunto cerrado es la unión disjunta del interior con la frontera. Bueno, y digo que este teorema nos puede servir para detectar extremos de funciones, porque si uno es capaz de en un conjunto cerrado y acotado como este, detectar todos los puntos críticos, todos los puntos donde la función f por lo menos continua, ¿no? Continua, pueda llegar a tener un extremo. Bueno, en alguno de esos puntos críticos tengo que tener el máximo absoluto o los máximos absolutos y los mínimos absolutos, donde en los valores más grandes tengo el máximo, en los valores más chicos tengo el mínimo. Absolutos, ¿no? No nos permite esto detectar extremos relativos, pero a veces estamos interesados en los absolutos. Bueno, este teorema nos puede servir para eso. Y esto nos acerca al siguiente problema. Supónganse que tenemos en R2, para fijar ideas, un conjunto cerrado y acotado, una función definida en A, y queremos hallar los extremos absolutos de f. De f a secas, o sea, de f en su dominio A, que es cerrado y acotado. Bueno, con todo lo que estuvimos viendo hasta ahora podríamos establecer como una estrategia, un procedimiento a seguir. Primero, uno podría decir detectar todos los puntos críticos de f en el interior del conjunto. En el interior del conjunto los puntos críticos son donde f no es diferenciable o donde f es diferenciable y el gradiente es nulo. Después, detectar todos los puntos críticos de la restricción de f a la frontera del conjunto A, ¿sí? Pensando a f como una función solamente de la frontera.
Y tercero, una vez que tengo todos los puntos críticos en el interior, todos los puntos críticos en la frontera, seleccionar los puntos donde f es lo más grande posible dentro de los puntos críticos y donde f es lo más chico posible. Y ahí tenemos los máximos y los mínimos. El argumento acá es que los extremos absolutos tienen que darse en puntos críticos y que por este teorema sabemos que hay extremos absolutos. Tiene que haber un máximo y un mínimo absoluto. Bien, de todo esto, el único punto que no sabemos manejar es esto. ¿Sí? Cómo detectar puntos críticos en la frontera del conjunto. Vamos a ver dos maneras de hacer eso. La primera, supongamos que la frontera del conjunto A es una curva suave. Supongamos que tenemos esa la frontera de A. Bueno, y el conjunto A es cerrado, así que es la frontera con todo el interior. Ahí en azul tenemos el interior de A. Pero bueno, miramos la frontera. Supongamos que la frontera es una curva suave. Supongamos que nosotros nos conseguimos una parametrización de la frontera de este tipo. Una curva definida en algún intervalo AB que describe la frontera, ¿no? CDT con una expresión que describe la frontera. Y entonces, los valores que adopta f en la frontera resultan de la composición de f con esta trayectoria c. Esto es una función h que tiene dominio en AB, codominio en R. Es una función de las de mate 1. Entonces, de esta función puedo buscar los puntos críticos. Como hacían en mate 1. Entonces buscan puntos críticos de esta función h y eso me va a dar los posibles extremos de f sobre la frontera del conjunto A. Acá cuando hacen eso, recordemos que h va a ser una función definida en un intervalo cerrado y acotado AB así que además de ver qué pasa en el interior del intervalo AB, tienen que ver qué pasa en los extremos, ¿no? Bueno, y si la frontera del conjunto A, en vez de ser una curva suave, una curva que puedo describir con una función CDT de clase S1, es algo que tengo que describir como una unión de curvas. Por ejemplo, piensen en algo así. Tengo ahí como tres puntos filosos, digamos, tres puntos angulosos. Bueno, describiré la frontera con una C1, una C2, una C3 y agrego, además de los puntos críticos que surjan, de ver qué pasa en esta curva,
en esta y en esta, agrego también como puntos críticos estos puntos angulosos. Y ahí completo el listado de puntos críticos en la frontera. Bien, y la otra manera que vamos a ver para atacar este problema es lo que se llama el método de multiplicadores de Lagrange. Entonces, supongamos, dice el método, que tenemos una función f y una función g de clase C1. X0 en el dominio de f, el dominio de f y de g, que son lo mismo, los dos. Y llamamos c al valor de g en x0. Llamemos S al conjunto de nivel C de G, es decir, S son todos los puntos de U, tal que G de X vale C. Este S es no vacío, porque justamente C es lo que vale G en X0, ¿no? Bueno, supongamos además que el gradiente de G en X0 es no nulo. Resulta que si f restringida a S, ¿sí? Esta f barra S es la restricción de f a S, tiene un extremo local en X0, entonces, dice el teorema, existe un valor lambda real que hace que el gradiente de f en X0 sea lambda por el gradiente de G en X0. Bueno, a ver, tratemos de ver cómo nos ayuda esto en el problema que teníamos. Nosotros cuando estamos estudiando los valores de f en la frontera, del conjunto A, que supongamos que es una curva, lo que estamos haciendo es estudiar, ver qué pasa con los valores de f. Estamos tratando de encontrar máximos y mínimos de los valores de f de xy con la restricción de que g de xy valga alguna constante. Esta curva, esta frontera del conjunto que acá describimos con una parametrización, tal vez pueda describirse también como un conjunto de nivel g de alguna función adecuada. Esta g se llama función de restricción. Y acá la f será función objetiva. Entonces tenemos optimizar f sujeta a la restricción g de x igual a constante. Bueno, lo que nos dice este teorema es que si en algún punto x0 la restricción de f a S, es decir, f con la restricción g de x igual a c, tiene un extremo, entonces tiene que pasar esto. Con lo cual, si yo quiero buscar extremos, quiero buscar candidatos a extremos, quiero buscar puntos críticos de f sobre la curva la curva frontera del conjunto A, lo que tengo que hacer es buscar los puntos donde el gradiente de f es paralelo al gradiente de g. Y esos puntos los agrego acá al listado de puntos críticos. Son dos opciones, ¿no? Puedo hacer esto parametrizando la curva frontera o puedo usar el método de multiplicadores de Lagrange. En este método
Este escalar lambda es el que se llama multiplicador de Lagrange. Y de ahí el nombre del método. Fíjense que cuando uno empieza con esto, no conoce ni el x0 ni el lambda, ¿no? Este método agrega una incógnita más al problema, una incógnita auxiliar si quieren, que es este multiplicador de Lagrange. Bueno, esta es la teoría correspondiente al tema. Para completar, se recomienda fuertemente que vean los ejemplos grabados. Y con eso terminamos.